Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia y también bienvenidos a Pasaporte Historia, el podcast de mi amigo Javi Rando. Bueno, este programa es súper especial porque, bueno, para mí es una sorpresa. Sí que me ha comentado ya Javi de qué va a tratar el programa, pero claro, yo no me he preparado nada. Sí que es cierto que tengo aquí un libro en el que se habla un poco del tema que vamos a tratar. Y es que vamos a hablar, bueno, Javi nos va a hablar de las marcas que tuvieron algún tipo de protagonismo durante la Segunda Guerra Mundial, ya fuera porque tuvieron un papel relevante para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, marcas que vieron su nacimiento en la Segunda Guerra Mundial o marcas que pasaron rozando por la Segunda Guerra Mundial pero que tuvieron y su nombre sonó. Para hablar de ello tenemos a Javi Rando. Javi, bienvenido. Muy buenas, Gerión, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Pues sí, hoy, normalmente, claro, un poco para la gente lo comprende el hecho de porque tú decías, un poco también expectante, ¿no? Mm. Comentabas tú. Normalmente nosotros preparamos los guiones un poco a medias, ¿no? Planteamos una idea, pasamos un poco el trabajo de uno y el de otro, le damos un repaso y una lectura antes del proceso de grabación. Luego es verdad que también dejamos mucho a la improvisación, que también es una parte que nos gusta, pero hoy te he cambiado un poco el paso porque te dije, oye, Gerión, tengo un episodio que hace un tiempo que tenía intención de traer y que hace poco, con motivo del estreno en Prime Video de la película de Air, de la película de cómo se gestó el fichaje de Michael Jordan por la marca Nike, Mm. pues justo estaba pensando en que teníamos que grabar cositas y pensé en este episodio que siempre me había gustado mucho, ¿no? Es hablar de marcas, de productos, pero en concreto de marcas es lo que vamos a hablar, que tuvieron su protagonismo dentro de la contienda de la Segunda Guerra Mundial, ya fuera en el bando aliado o en el nazi principalmente, ¿no? También he tocado algo de Japón y de hecho nos ha quedado incluso material para un segundo episodio. Es verdad que esto lo solemos decir en la despedida, pero si os ha gustado este episodio, si os gusta, me adelanto un poco, dejadnos por aquí vuestro feedback, ya sea en Pasaporte Historia o en la biblioteca, porque nos encantaría tener una segunda edición de este tipo de episodios, porque además se mezcla un poco, no sé si te lo he contado alguna vez, pero bueno, mi profesión en concreto en cuanto a formación universitaria es publicidad y relaciones públicas. Y Mm. durante el transcurso de la carrera, pues sí que es verdad que estudiamos muy en profundidad muchas de estas marcas, ¿no? Y creo que en alguna de las clases se comentó, ¿no? Que todos tenemos un pequeño pasado. Así que hoy vamos a analizar este pequeño pasado. En concreto creo que son 9 marcas las que he traído, pero como digo, hay para hacer casi una saga, si me apuras. Sí, pues nada, vamos a ver cuáles son esas marcas y como has dicho, pues cuando finalicemos el programa, en los comentarios, los oyentes de Pasaporte Historia y de la Biblioteca de la Historia, pues que nos dejen y nos digan, oye, pues hacer un segundo porque como bien has dicho, muchas marcas fueron las que tuvieron un papel protagonista o que, bueno, que pasaron por esa Segunda Guerra Mundial que tanto marcó el siglo XX y tanto se ha hablado de la Segunda Guerra Mundial, pero por ejemplo de este tema que vamos a hablar en concreto, no se ha hablado tanto. Eso es el shock. Viendo esta película, que por cierto la recomiendo, es muy buena, la película de Air, tenía a mi mujer al lado y me decía, yo no sabía que Nike no siempre fue la primera marca deportiva del mundo. Y yo le decía, es que este fue el comienzo del auge de Nike, el hecho de fichar a Michael Jordan y de crear esa división Air, ¿no? Donde, pero en principio era una marca que prácticamente estaba creada por un ex atleta olímpico y que se creó en un campus deportivo, en Oregón concretamente. Y decía, y tampoco sabía que Adidas era alemana. Y yo, y ahí fue cuando empecé a pensar, aquí hay tela que cortar. Así que si quieres empezamos por la primera de ellas, las he dividido incluso por bloques de consumo. En este caso empezamos por alimentación, si te parece bien, y empezamos por la Coca-Cola. Coca-Cola, como todos sabemos, nace de un medicamento, bueno, creado por John Pemberton en 1886. En concreto, la idea era un líquido, un mejunje que ayudara para ese dolor de cabeza y estaba creado con hojas de coca y extracto de nuez de cola. Sí, tenía coca. Tenía coca. La Coca-Cola, de ahí su nombre, que de hecho no hubo una propuesta de intentar bueno, pues esquivar ese nombre, pero bueno, realmente por branding nunca se llegó a hacer, ¿no? Porque el nombre estaba perfectamente consolidado, el de Coca-Cola.
De todas formas, no triunfó como medicamento, sino que lo haría de forma casual como bebida refrescante. Lo hizo en concreto en la ciudad de su fundador, en Atlanta. Y pocos años después, una mujer con una buena cabeza para esto del marketing, como Asa Candler, compró la patente. En concreto fueron $2.300, Gerión, lo que pagaron por Coca-Cola, ¿no? En concreto por su fórmula ultra secreta, ¿no? De la que hablaremos ahora. Asa Candler vio la oportunidad de convertir esta bebida en algo de consumo mayoritario y de hecho lo nacionalizó, haciendo que pasara la barrera de Atlanta y se consumiera por todo Estados Unidos. Luego llegó la Primera Guerra Mundial y ahí se convirtió en una bebida refrescante que utilizaron incluso los soldados. Podéis googlear y encontrar, bueno, pues ese tipo de imágenes, y en la Primera Guerra Mundial ya había un auge. A partir de ahí lo que hizo fue, en 1923, se internacionaliza bajo un nuevo nombre, la Export Corporation, y iba a abrir plantas por todo el mundo. Su gran tirón mundial llegó en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1828 y, como sabremos, Coca-Cola ya siempre va a estar vinculada, por un lado, a los Juegos Olímpicos y también al Mundial, ¿eh? La creación del Mundial de Fútbol también tiene mucho que ver con Coca-Cola, que fue su primer partner. En Alemania tuvo una penetración bastante profunda con esta internacionalización. Fue un producto que cayó de pie en la Alemania de aquella época. Llegó un directivo que se llamaba Max Keith, que hizo que la bebida dejara de ser una bebida residual que consumían solo unos pocos, a que se vendieran 5 millones de cajas anualmente en toda Alemania. Esto fue en 1938. Haz cálculo de fechas porque empezamos a entrar en el terreno que tenemos por delante, ¿no? Y es que sí, coincide con el ascenso al poder de Hitler. De hecho, se cuenta que Goering ansiaba con la idea de incluso nacionalizar la división alemana de Coca-Cola, convertirlo en una bebida alemana y apropiarse de esa fórmula secreta, ¿no? Que como bien decimos, es secreta. De hecho, se cuenta eso, ¿no? No sé si es leyenda urbana o es realidad, que solo hay 2 personas en el mundo que conocen la fórmula secreta de la Coca-Cola y que ninguna de las 2 pueden coincidir nunca en un espacio. O sea, es como algo que yo no sé ya si pertenece un poco más a la leyenda alrededor de la Coca-Cola, ¿no? Hablar de ese inicio que has comentado tú, cuyos principales ingredientes en su inicio era, como has comentado, la hoja de coca y un extracto de la nuez de cola. A ver, la hoja de coca no es lo mismo que la cocaína. Eso tienen que quitárselo los oyentes de la cabeza. La cocaína es un subproducto de la hoja de coca que pasa por unos procesos que le añaden muchos ingredientes. Bueno, se cuenta y se ha visto en laboratorios de coca que se mezcla hasta con gasóleo, o sea, se mezcla con unas sustancias que de por sí son ya dañinas para el cuerpo humano. Pero la hoja de coca se consume en países de Sudamérica para evitar el mal de altura o para ayudar a ese mal de altura. En concreto, los bolivianos, en partes de Bolivia, creo que en parte de Ecuador también, o del Perú, la consumen, pero claro, hacen un consumo moderado y comen la hoja, que de por sí pues, les ayuda a esos ascensos, a estar un poco, digamos, en condiciones en esas alturas, porque claro, en Bolivia hay aldeas que están a 4.000 metros de altura. Para gente de España, de la meseta, es una locura vivir en una zona así tan alta del mundo. Y bueno, quiero quitar un poco de mito que digan, no, es que la Coca-Cola contenía cocaína en sus inicios. No, cocaína no es lo mismo la cocaína que un extracto de la hoja de la coca o algo parecido, ¿no? Entonces, quitar un poco ese mito. De hecho, daría para hablar de cómo otras drogas, que en este caso sí, esa cocaína, heroína o otro tipo de opiáceos, nacieron como solución médica. Lo que pasa es que luego, evidentemente, pues generaban un mayor perjuicio que una leve ayuda para los dentistas o médicos de turno, ¿no? Que la utilizaban dentro de sus fines. Estábamos hablando de este McCabe, que como te digo, fue el gran precursor de Coca-Cola en Alemania y que, sin ser afiliado al partido nazi, era un simpatizante. Era como nazi, pero no mucho. Eso le iba a ayudar un poco. En diciembre de 1941, a raíz del ataque de Pearl Harbor y la entrada de Estados Unidos en la guerra, lo que nos encontramos es con el embargo a toda Alemania. ¿Qué significa eso? Que esa fórmula secreta llamada 7X, con la que se fabricaba Coca-Cola, deja de llegar a Alemania. Y Max Keith se encuentra de pronto con 50 plantas y miles de empleados sin nada que hacer.
y como la división alemana pertenecía a esa Export Corporation, pero tenía también, bueno, pues cierta dote de autonomía y al final la responsabilidad de mantener, como digo, a tantas personas que se habían quedado sin su trabajo, se les ocurre crear una nueva bebida. O sea, dicen, tenemos toda la operativa para crear bebidas. Pues vamos a crear otra bebida diferente, ya que no tenemos esa fórmula para crear nuestra Coca-Cola. Y se les ocurre, pues, crear una bebida evidentemente carbonatada. ¿Y qué tenían disponible? Tenían suero de leche, tenían pulpa de manzana y tenían azúcar. Eran sobre todo excedentes de otras industrias que ellos podían comprar a un precio barato y utilizarlo para su nueva bebida. Entonces pusieron a los diseñadores a trabajar en todo ello y se les ocurrió primeramente pues hacer una bebida de frutas, básicamente, con lo que tenían. En principio con esa pulpa de manzana que iba a servirles para ser ese añadido de sabor frutícola, ¿no? En la lluvia de ideas, brainstorming que hicieron para pensar en ese nombre, ¿no? Salieron un par de opciones que gustaban, que eran Fantasy o Fantastisch, que era fantástico en alemán, ¿no? Y de ahí se eligió un diminutivo, que fuera un poquito más comercial, que es Fanta. Y la bebida fue todo un éxito en Alemania. Evidentemente hasta el final de la contienda y teniendo en cuenta cómo se puso la cosa en Alemania en los años siguientes, que no fue nada fácil, ¿no? Se destruyó toda la industria, esa mayoría de plantas que existían en Alemania de Coca-Cola, pues acabaron básicamente en escombros. Keith fue tachado de colaboracionista, pero realmente también consiguió él, en su defensa, testimonios de que había ayudado a personas desfavorecidas y perseguidas por el régimen, lo cual le salvó de una dura condena. Y Coca-Cola finalmente lo que hizo fue absorber, como hicieron muchas corporaciones americanas, a sus filiales alemanas. Y de nuevo que todo volviera a esa empresa madre, que en este caso era Coca-Cola. Quitaron Fanta del mercado, retiraron Fanta del mercado, pero se quedaron con la solución. Durante una década no se volvió a saber nada de aquella mítica Fanta que se bebió en Alemania durante el periodo de guerra. Y la bebida reapareció de forma sorpresiva en 1956 y lo hizo en Italia. Lo hizo concretamente Gerión en Nápoles, donde se encontraron dos situaciones que lo propiciaron. Una fue un excedente de naranjas. Sabemos que Nápoles, pues al igual que la costa donde tú vives, ¿no? Que es muy prolífica en cuanto a cítricos, se encontraron con un excedente tremendo de naranjas y una fábrica que estaba disponible y que no estaba rindiendo a su máxima capacidad. Así que allí nació Fanta, se dieron 4 años de prueba, funcionó de nuevo bien, en este caso una Fanta de naranja, y en 1960 llegó hasta Estados Unidos como un nuevo producto lanzado por Coca-Cola y hasta hoy. Muy interesante. Bueno, mira, me ha venido a la cabeza, ahora que has comentado el tema de los excedentes y de esa solución, dos historias. Pero bueno, una es el tema de las 12 uvas, del consumo de las 12 uvas en España, que yo he oído y en algún sitio he leído que fue por un exceso en producción de uva que hubo un año y a alguien se le ocurrió, pues mira, pues ¿por qué no colocamos esto en el mercado inventándonos que da buena suerte tomar 12 uvas con las 12 campanadas? Y bueno, y dicen que de ahí viene la tradición de las 12 campanadas. En Italia son lentejas, son 12 lentejas y yo, claro, cuando estuve viviendo en Italia me chocó un montón. Y por lo visto lo que chocaba era al revés, que nosotros lo hiciéramos con uvas, así que te compro la teoría. Y luego hay otra cosa que aquí viene, se junta con la picaresca española, ¿no? España, como bien has dicho, es productora de naranjas y uno de los principales importadores de esas naranjas es Inglaterra, ¿no? Reino Unido. Y se dice, hubo como un boom de mermelada de naranja y fue porque hubo como una especie de baja producción en los naranjos españoles y a alguien se le ocurrió coger esas naranjas bordes o amargas que hay en los naranjos que se plantan en los paseos de las ciudades y tal, y se envió un pedido con esas naranjas. Claro, cuando las probaron allí en Inglaterra, dijeron, pero ¿esto qué es? Esto es incomible. Y alguien pensó, bueno, ¿y si lo hacemos en forma de mermelada, ¿no? Le añadimos azúcar y bueno, dicen que de ahí hubo un boom de mermelada de naranja en Inglaterra o Reino Unido. No sé si esta historia es verdad, pero igual me lo contaron como diciendo, mira, que no se desperdicia nada y la picaresca española hasta dónde llega. Yo te vuelvo a comprar también esta y me encaja a la perfección. Seguimos en alimentación, nos vamos a ir a otra empresa, Gerión, que también te es bastante familiar. En este caso es Nestlé.
Nestlé Sí. es una marca de alimentación que nace en Suiza, fundada por Henri Nestlé. Bueno, perdonadme mi suizo, supongo que será Henri, puede ser, Nestlé, pero bueno, yo le voy a llamar Henry. Sí, será de Em, la parte francófona, ¿no? De sí, Suiza. yo creo que sí, compro también. Y tuvo su primer gran producto, la explosión de Nestlé en una solución de alimentación infantil, en concreto la harina lacteada. Era un producto que se basaba en leche, azúcar y harina de trigo y era un suplemento extra a bebés porque en aquellos años la mortalidad infantil era alarmantemente alta y cayó de pie Nestlé, ¿no? Como una solución. De hecho, su producto fue evolucionando en los siguientes años, lo que tuvo, porque claro, era una solución perfecta para un problema que había en todas las sociedades, como era la mortalidad infantil, tuvo una expansión internacional muy rápida y sin precedentes. De hecho, Nestlé era una multinacional en el momento del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Operaba con sede en Suiza, pero por ejemplo ya en España tiene una fábrica. Si no me equivoco, lo estoy diciendo de memoria, era en Asturias, pero Ujú. lo estoy diciendo de memoria. Bueno, pues a raíz de estos acontecimientos que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial y que evidentemente el concierto europeo lo complicaron en exceso, la decisión que tomó Nestlé fue abrir una segunda sede en Stanford, en este caso en Estados Unidos, para coordinar todo lo que era la división internacional. Es cierto que con la situación que se vivió en Europa, esa segunda sede creció de una forma bastante importante en cuanto a lo que es la materia de negocio de la propia Nestlé, y además les permitió que una vez que estaban presentes en territorio americano, Nestlé pudo crecer mucho en notoriedad y en Ujú. penetración de mercado, además un mercado muy interesante para cualquiera, un mercado Sí. consumidor como son los Estados Unidos. Uno de sus golpes fuertes fue el de cerrar una exclusividad, un producto que había lanzado Nestlé en 1938 al mercado, pero que tampoco tenía, no era una parte importante dentro de su volumen de negocio. De hecho, era un producto casi, podemos definir como residual. Era el Nescafé. Mm. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Que para la Segunda Guerra Mundial, para el ejército americano, era un producto muy fácil de transportar y de consumir, Claro. y se incluyó dentro de los kits de racionamiento de sus soldados, ¿no? De ahí saltó al gran público. Mm. Esos soldados que combatieron y que probaron el Nescafé, pues luego lo consumieron una vez llegaron a su país y lo popularizaron dentro de sus propios vecinos, familiares y amigos, ¿no? Y la penetración de Nescafé, pues fue bastante buena dentro del mercado americano. Y un caso muy curioso del tema de Nestlé es que no fue una empresa tildada de colaboracionista, pero sí que es cierto que en el año 2000 se adhiere al Fondo de Compensación Nestlé por los crímenes cometidos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué lo hace? Pues mira, me he molestado en buscarlo y de hecho he acudido incluso a la propia página de Nestlé corporativa donde hablan de todo este asunto. Lo Ujú. hicieron porque compraron en 1947 la empresa de alimentación Maggi, que es esa multinacional suiza también, que es famosa por sus salsas y sopas principalmente, y potente en alimentación. Pasa un poco como el de Nestlé, ¿no? Nestlé empieza con leches infantiles, ¿no? Como con harinas infantiles, pero hoy día pues, el catálogo de Nestlé es casi imposible Mm. de describir. ¿Y qué sucedió? Que Maggi sí que usó mano de obra forzada, ¿no? En sus fábricas en Suiza, Alemania y Austria. Sí que es cierto que ellos, en Nestlé, al ser partícipes o propietarios de esta multinacional, que sí que tuvo ese papel, que no es desdeñable, dentro de la Segunda Guerra Mundial, pues se adhieren al fondo de compensación. De Ujú. todas formas, tampoco es una cosa que podamos decir que es una casualidad o es algo extraño, ¿no? Se calcula que alrededor de unas 100 empresas suizas, solo suizas, emplearon alrededor de entre 2.000 y 5.000 trabajadores forzados. ¿Por qué? Pues sobre todo en las zonas cercanas a la frontera con Alemania. Así que no es algo tampoco que podamos decir que es algo extraño, ¿no? Era otra época y bueno, y el tema de los judíos no solo eran los alemanes y los nazis en concreto Ujú. los que veían al judío como, o sea, muchas naciones tenían ese odio ancestral hacia el judío y bueno, y hubo empresas pues que no tuvieron, digamos, corazón, como se suele decir, y por propio beneficio, pues como se ha hecho toda la vida, ya lo hablábamos el otro día en el programa sobre las plantaciones, ¿no? Lo que Sí. pasaron de esclavos negros a trabajadores asiáticos forzados, que al final no dejaban de ser esclavos,
y al final el beneficio de las empresas pues está por encima de todo, ¿no? En ciertas ocasiones y en ciertos momentos. Entonces, pues... Y otra cosa, que muchos de estos trabajadores forzados, por cierto, la mayoría eran represaliados políticos, Ujú. en muy buena parte. Porque me temo que a los judíos les esperaba otra situación bastante, bastante peor. O sea que Sí. realmente, bueno, no solo incluye a judíos, sino que también a poblaciones gitanas, eslavos, o Ujú. sea, incluye a todo este conglomerado de habitantes que lo pasaron tan mal durante aquella época. Damos un salto a automoción, que también Ujú. es un gran protagonista, y aquí te he de decir, Gerión, que he tenido que filtrar, ¿no? Para quedarme un poco con Claro. un par de casos que me parecían, un par de marcas que me parecían muy interesantes. Una es de Vox Populi y todo el mundo le suena y la conoce y la asocia, pero claro, pues que podría haber hablado de otras tantas, ¿no? O sea, me queda un poco, no diría a medias, pero aquí hay mucha tela que cortar, ¿no? He traído Volkswagen, la Ujú. primera, la marca de automóviles alemana, que yo de hecho tengo un Volkswagen, o sea, y tuve antes otro Volkswagen. Por aquí no estamos ni juzgando nada, ni estamos contando hechos curiosos, que era lo que nosotros planteábamos hoy, siempre, bueno, pues entendiendo, como tú has dicho antes, dentro de su contexto. La marca de automóviles sí que nace al albor del ascenso de auge del nazismo, es una evidencia, ¿no? En el plan de estado del nazismo, de Hitler concretamente, él quería que todo el pueblo alemán pudiera tener una casa con jardín, unas vacaciones subvencionadas, radio, televisión, nevera y un coche al que incluso le puso el nombre de Volkswagen, ¿no? La marca Volkswagen nace como su propio nombre indica, un coche para el pueblo. Coche del Volk, pueblo. Ujú. pueblo, Wagen, coche. De hecho, incluso en el libro del Lava Galán, donde habla sobre nazismo, vienen todos estos nombres, pero he evitado el escribirlos porque era... Pero también había Volkskassen o Ujú. Volkslavadoren o Volks, ¿no? Era todo un poco... Sí. En 1934 Hitler se enamora de un proyecto del ingeniero Joseph Ganz durante la Exposición Internacional de Vehículos y Motocicletas de Berlín. En concreto era el Maikafer, abejorro, llamado abejorro. Para muchos es el precursor del Beetle. Veremos ahora cómo nace. Pero lo que sucede es que Ganz, este ingeniero Joseph Ganz, tiene que abandonar Alemania porque tiene un origen judío. Peligra su vida y se marcha, ¿no? Pero el proyecto Volkswagen desde ese momento ya ha nacido y se encarga a la Asociación de la Industria Automovilística Alemana, que era un grupo formado por los 8 principales fabricantes, que todos podemos conocer e intuir quiénes son, ¿no? El ingeniero elegido para llevar a cabo esta tarea es Ferdinand Porsche, que en aquel momento estaba acuciado por problemas económicos, no era el Porsche que tenemos hoy día todos en mente. Fue elegido por Adolf Hitler para desarrollar ese primer vehículo alemán de masas, que era el gran objetivo. Todo un reto porque además suponía impulsar la industria automovilística alemana, que en aquel momento se encontraba muy lejos de la americana. De hecho, era casi imposible compararlo con Ford o con la General Motors, ¿no? Que eran, de hecho, era un gran admirador de Ford, Hitler. Eso es otra historia que quizás contemos otro día, ¿no? A Porsche se le encarga un automóvil que fuera atractivo, moderno, con capacidad para 4 ocupantes, barato y que pudiera ser usado por trabajadores. Y que tuviera un coste medio de 900 marcos, que es el precio que habían calculado que podían pagarse. El diseño del Volkswagen Beetle se dice, que se inspiró en el Tatra T97, que era un 4 puertas que estaba producido en Checoslovaquia durante la preguerra y que sirvió de inspiración a Ferdinand Porsche, que se lo trajo y lo utilizó como base para diseñar su Beetle, ¿no? El Volkswagen estaba llamado a ser uno de los grandes símbolos de la Alemania de entonces, y el Tercer Reich no escatima en esfuerzos para que eso se produzca. Era parte de su compromiso con la sociedad, ¿no? Así que iban a poner las primeras piedras de la fábrica Volkswagen en 1938. Se iba a establecer en la Baja Sajonia, en una ciudad creada ad hoc para los trabajadores que iban a impulsar Volkswagen y que hoy día es la actual ciudad de Wolfsburgo, Ujú. con 120.000 habitantes, una cantidad nada desdeñable. El régimen nazi puso todo a favor para que se vendieran las primeras unidades por encargo a través de un acceso fácil a cartillas de ahorro. La escalada militar hace que en 1940, con 300.000 solicitudes pendientes, no hubiera siquiera previsión
de que los coches salieran al mercado. O sea, llevaban un compromiso de fabricación al que no llegaban y estas cartillas se seguían pagando de cara a que estos trabajadores pudieran tener su Volkswagen una vez se cumpliera ese compromiso, ¿no? ¿Qué sucede? Que en 1940, pues la situación se prevé que va a ser la que va a ser y lo que sucede es que toda la producción en los años siguientes se destina al ámbito militar. Gerion se obligan a rediseñar el modelo, lo adaptan a un espacio que incluyera 3 soldados y sus respectivas metralletas. Hacen una composición e incluso una rueda de repuesto en el capó que es bastante icónica y es el conocido como Kubelwagen, que es bastante popular y que seguro que todos nuestros amigos del ámbito militar, pues bueno, lo tienen en consideración. La guerra culmina con el bombardeo en 1944 de la planta de fabricación en Wolfsburgo y dejan a todos los alemanes con sus créditos pagados y sin sus vehículos, lo cual no es nada agradable, más con la situación que había en Alemania en aquel momento. La compensación de todas formas se iba a hacer, llegaría en 1961, casi 20 años más tarde, pero consiguieron una compensación sobre esa compra fallida del primer Volkswagen. Si quieres te hablo también de Ferdinand Porsche, que sí que fue un demostrado colaborador nazi y que aprovechó de hecho su estrecho vínculo para expulsar de su empresa a Adolf Rosenberg, acusado de delitos de corrupción de raza, en este caso por estar con una mujer judía, si no recuerdo mal. Después de la guerra, pues los Porsche salieron relativamente bien parados tras varias acusaciones, relativamente. Pero ¿qué pasó? Que bajo el control de los aliados hubo nuevos gerentes que se encargaron de la administración y control de la Volkswagen, que ya era un monstruo gigante que funcionaba y que evidentemente pues no se iba a dejar caer, ni por parte de los aliados, ni por parte de los responsables de levantar a Alemania de nuevo, ¿no? Se quedaron, de hecho, en un acuerdo con una parte de las ventas que generaba el Beetle en todo el mundo, lo cual fue un acuerdo que supuso una fortuna después para los Porsche, porque si no recuerdo mal, el Beetle es el coche más vendido de la historia. Así que no es moco de pavo, al menos uno de los más vendidos seguro. Y a la consolidación de Volkswagen hay que sumar también la marca Porsche, donde posteriormente vehículos como el 365, que si no me equivoco lo diseña el hijo de Ferdinand Porsche, fue uno de los modelos más vendidos en las décadas posteriores dentro de las clases pudientes y se convirtió ese Porsche 365 como en un vehículo icónico, ¿no?, de la gente que tenía posible. Pues muy interesante. Bueno, yo voy a apuntar 2 anécdotas con todo el tema que has hablado y es la relación de las marcas de automóviles con la industria militar y es que muchas de las marcas de automóviles que conocemos hoy día, por ejemplo, construyeron tanques. Por ejemplo, hubo tanques Renault. ¿Quién no tiene hoy en día un Skoda o su vecino tiene un Skoda? Pues Skoda, una marca checoslovaca en su inicio, fabricaba unos tanques checoslovacos, esos tanques Skoda que incluso se dice, o los expertos aquí, podría venir el dúo acorazado y hablarnos mejor de este tema, pero se dice que los alemanes ansiaban conseguir esos tanques porque los tanques Skoda checoslovacos eran muy buenos. Y bueno, Porsche también estuvo implicado en tema de construcción de vehículos blindados y bueno, no sé, yo tampoco estoy muy puesto en el tema, pero esas marcas sí que me suenan como que construyeron vehículos blindados, sí, tanques. Pues la siguiente que te traigo, Kawasaki, precisamente es una historia de ese Sí. tipo, ¿no? Bueno, Tenía la casa también. antes de que empieces con Kawasaki, la otra anécdota que has comentado, el tema de el coche para el pueblo, la casa para el pueblo, ¿no? Todo ese intrincado, esa intrincada red de subvenciones, porque al final no se trataba de, al final todo se trataba de ser una subvención del partido nazi o del gobierno nazi de Adolf Hitler. Pues el otro día leí un artículo que señalaba que debido a eso de subvencionar todo, que si casa, que si coche, todo lo iba proporcionando el gobierno, al final eso supuso una quiebra económica para Claro, Alemania. O sea, eso... claro. Y hay autores que apuntan a que el inicio de la Segunda Guerra Mundial también vino forzado por esa
quiebra económica que Alemania tenía. Es que no lo han pintado mucho, muchos no lo pintan como que, bueno, económicamente Alemania iba muy bien y tal. Hay expertos que apuntan de que había una quiebra económica debido a todas esas subvenciones del partido nazi o del gobierno Mm. de la Alemania nazi. Necesitaban expandirse, ¿no? Para Mm, seguir dándole de comer al monstruo, entiendo. Eso es, eso es. Con recursos, en este caso, de sus vecinos. Claro, hombre, claro. Tiene sentido, tiene, Sí. tiene sentido, me encaja. Pues si quieres, vamos precisamente a una de las marcas de las que hablabas, de esas que participaron dentro de la construcción de vehículos de guerra, y es Kawasaki. Es que, Gerión, no me podía ir de este episodio sin tocar también algo de Japón, ¿no? Que me Mm, parecía muy interesante, ¿no? Que siempre tiene ese toque exótico, ¿no? Y aquí también tenía para elegir, pero me he quedado con Kawasaki porque la historia de Kawasaki de Japón va muy de la mano y te das cuenta cuando bueno, esta empresa, fundada por Shozo Kawasaki, se funda creo que finales del siglo XIX, sobre 1880, mm, 1890. Y claro, se encuentra va muy de la mano porque se pasa de un Japón prácticamente feudal a ser la mayor potencia asiática. mm, Y lo que vemos es que Kawasaki nace como un pequeño astillero para la fabricación de pequeñas embarcaciones, mientras que su crecimiento le llevaba a que en 1901 consiguieran fabricar el primer motor de vapor que se hizo en Japón y posteriormente adquirieron contratos para la fábrica de mercantes y acorazados para la Armada Imperial. mm, Así que vi un paralelismo muy curioso entre Kawasaki y la propia Japón, de cómo se produce ese acelerón tecnológico, ¿no? Y expansivo, ¿no? Tan fuerte. En la Segunda Guerra Mundial, el punto de maduración de Kawasaki como corporación es tal que se convierte en uno de los ejes clave para el desarrollo armamentístico del país. Pasan de esos navíos militares directamente a la aviación con fines bélicos. ¿Y cómo lo hicieron? Kawasaki creció mucho alrededor de los años 30 en materia aeronáutica y lo hizo a través de la contratación de ingenieros alemanes, como por ejemplo Richard Vogt, y fue a partir del Tratado de Versalles, ¿no? Tuvo esa desmilitarización Alemania, esa serie de castigos, ¿no? Que le llevó el Tratado de Versalles y que hizo que mucho talento saliera fuera. mm, Y Japón lo aprovechó. Japón lo aprovechó para traerse ingenieros alemanes e incluso comprar derechos de fabricación de aviones alemanes, que le permitió pues, avanzar muchísimo en su desarrollo y culminar en su mayor creación, que fue el Kawasaki Ki-61, cuyo prototipo original de 12 unidades participó en el ataque de Pearl Harbor. Anda, qué Sí, curioso. es muy curioso porque el resto además es historia, ¿no? De la campaña del Pacífico. Kawasaki tuvo un papel primordial, creció a la par de esa Japón y también se hundió como el resto del país, ¿no? A raíz de ese final del conflicto, como decimos, el Ki-61 fue el primero, pero posteriormente llegaron otros tantos más hasta que ya Japón cayó y cuando cae Kawasaki y la marca dedica su producción al desarrollo de la motorización civil del país. O sea, si ahora mismo Ujú. el negocio no está en lo bélico, sino que está en lo civil, me voy a lo civil. Y se convierte en una de las empresas pioneras en la recuperación de la potencia asiática. Hasta la década de los 90 no íbamos a ver la primera motocicleta de Kawasaki, que creo que a muchos es lo que nos evoca a Kawasaki, la Sí, mítica Kawa, ¿no? Los que somos también muy aficionados al motociclismo, ¿no? En concreto sería la 125 V7, que de hecho fue un poco trampa, ¿no? Porque es cierto que es una Kawasaki, pero que se lanza gracias a la compra de una empresa pequeña de motocicletas ligeras que se llamaba Meguro. Y realmente ya estaba desarrollada, simplemente le pusieron su marca y fue el primer contacto con el motociclismo de Kawasaki, fue en 1960. Como digo, todos tenemos a Kawasaki en la mente por el motociclismo, pero sin embargo la actual Kawasaki Heavy Industries es una de las mayores corporaciones siderometalúrgicas del mundo. De ujú, hecho, participa en proyectos de tal calibre como la construcción de la estación espacial. Así que es una empresa que sí, que nos llega al gran público a través de esas espectaculares motos que todos vemos de cuando en cuando en alguna ciudad y decimos, ¡buah, qué barbaridad!
pero realmente su core de negocio está en primas mucho mayores. Claro, es que esto de las marcas es muy curioso, porque a ti te puede sonar una marca por un producto que se consume en dicho país, pero en un país concreto, perdón, pero claro, eso no quiere decir que esa marca se dedique solo a eso. Por ejemplo, aquí lo que has comentado, Kawasaki, claro, todos lo conocemos por las motos, pero claro, en Japón, en el país de origen, tiene una industria por detrás que es alucinante, que se dedica a muchas ramas y posiblemente el mundo del motociclismo no sea, digamos, la mayor fuente de ingresos de Kawasaki. Y eso pasa con muchas marcas. Hay muchas marcas que las conocemos porque consumimos un producto concreto de esa marca, pero luego por detrás tiene una red de otros productos que finalmente de esos productos es de lo que esa marca sobrevive. Pero claro, coloca un cierto producto en un cierto país y creemos que esa marca bebe de ahí, pero no, porque cada producto funciona en un país o en otro. Hay productos que se venden mucho en un país y en otro, por ejemplo, por hábitos o por modas, no se consumen. Y nos creemos que es así, pero no, claro. Hay un buen caso de ese ejemplo que pones, que es Amazon. Todos asociamos Amazon con, pues no sé, con Prime Video, con la tienda, con el e-commerce. El gran negocio de Amazon es Amazon Web Service, que son todos sus servidores. Es la gran potencia de Amazon, está por detrás. Amazon aloja casi todo el contenido digital que se hace en el mundo y sin embargo está casi en primera plana más por la tienda, por el e-commerce. A ver, es potentísimo, evidentemente, o por Twitch, o por Prime Video, o por cualquiera de estos servicios. Y fíjate, su core de negocio, que además fue una solución que encontraron para poder alojar su propia tienda, que decía, oye, pues vamos a tener nuestros propios servidores, tal. Pues oye, ya que tenemos servidores, vamos a montar más y lo vendemos como otra opción para pagar los nuestros propios. Y oye, hoy día es su principal negocio. Fíjate qué curiosidad, y con eso pasa con mucho. Nos vamos a textil a lo siguiente, que es una empresa que sí que estuvo también inmersa, como el caso que venimos de Volkswagen dentro de la Alemania nazi, que es Hugo Boss. Hugo Boss nace como una pequeña sastrería en la ciudad de Metzingen en 1923, en medio de la gran crisis que azotó a Alemania tras el pacto de Versalles y luego la posterior crisis de 1929 que afectó a todos los mercados. No fue una época buena para el nacimiento de Hugo Boss, y la historia de la firma de moda y de su fundador, que es evidentemente Hugo Boss, van de la mano con el ascenso nazi también, ¿no? Porque en 1931 este señor que dijo, oye, aquí hay negocio, se afilió al partido nazi. Y la estrategia, ¿cuál fue la del modista? Fue la de virar de la ropa civil que fabricaba en su tienda a la de corte militar, para hacer la indumentaria de todo el movimiento. La Waffen-SS, las SA, la Juventud Hitleriana. Estamos hablando de un potencial mercado de 3,5 millones de personas. Se estima que un miliciano nazi podía tener alrededor de 8 piezas de vestimenta, que iba utilizando una u otra según el protocolo. Así que la verdad que fue una jugada maestra. Y todo ello contribuyó a que la estructura de la empresa pues creciera rápidamente. De esa minúscula sastrería a esa incipiente sastrería a esa fábrica ya de textil importante, que de hecho se acelera muy rápidamente a raíz de la invasión de Polonia, por toda la vestimenta que iba a necesitar la Wehrmacht, y aumentó con el reclutamiento de soldados, ¿no? Más soldados, más vestimenta, más labor para Hugo Boss, más dinero también. Durante la guerra, de todas formas, Hugo Boss tuvo que sortear problemas importantes, como la escasez de materias primas, que fue compensando con la disminución de la calidad de los materiales. Empezaron a utilizar lana reciclada. Fue una solución en ciertos momentos. O el aumento de la producción y la falta de mano de obra también, que se sustituyó por mano de obra forzada, procedente de países ocupados de campos de concentración. También hay que decirlo.
Al final de la guerra, de hecho, Hugo Boss es declarado como beneficiario colaboracionista del Tercer Reich, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pierde el derecho a voto y recibe una sanción de 80.000 marcos, que sinceramente con su fortuna era bastante asumible, ¿no? De hecho, Hugo Boss luchó hasta el final, hasta su muerte, por el intento de limpiar su nombre ante la República Federal Alemana, pero no llegó a conseguirlo. Y en lo empresarial, pues se pasó de fabricar uniformes para el ejército a fabricar sobre todo uniformes de trabajo. Y fue parte de los herederos de Hugo Boss, que murió en 1948. La marca orientó claramente su posicionamiento a un público joven, masculino, que tuvieran trabajos notables y de negocio. Y de hecho han mantenido una línea bastante similar hasta el día de hoy. Así que los herederos, bueno, pues consiguieron reorientar un poco la labor que se había hecho en Hugo Boss y cambiar un poco el paso que tenemos de la marca. De hecho, hoy día no deja de ser una de las firmas más populares que tenemos en el mercado. Sí, ahí sí que hicieron un buen viraje porque los que estén escuchando este programa, los que hayan leído sobre el tema, posiblemente en la calle preguntes, hagas una pequeña encuesta a gente que vaya paseando por la calle y le preguntes o le comentes sobre esto de Hugo Boss y se sorprendan, digan, pero ¿cómo que colaboraron con los nazis? ¿Cómo que eran los que fabricaban los uniformes de la Alemania nazi? Y bueno, hoy en día es una marca de moda famosa. No todo el mundo puede comprar prendas de Hugo Boss porque es una marca, digamos, Sí. cara. Y sí, mira, la historia de esa marca. Muy curiosa, muy curiosa. Y la siguiente me encanta. La siguiente me flipa. Y yo creo que a cualquiera que nos escuche, pues igual y ni siquiera la sabe. Y como digo, es el detonante de este podcast porque en aquel momento en que Michael Jordan se planta en Alemania, se planta y me dice mi mujer, ¿pero por qué fue a Alemania? Y yo, porque Adidas es alemana. Y ella, ¿qué? Y digo, ¿no conoces la historia de Adidas y de Puma? Y me dijo, no. Y digo, pues tengo que grabar un podcast con Gerión. La historia de Adidas y Puma realmente es apasionante. Si bien no desarrollan ninguna de estas dos marcas que nacen posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, sí significa el nacimiento de ambas a raíz de la separación de dos hermanos. En concreto eran los hermanos Adi y Rudolf Dassler, que empiezan a fabricar calzado allá por los años 20, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, en los que ambos, por cierto, estuvieron combatiendo en el frente belga, con la Alemania de la época. Solo una década eran muy buenos. Sus zapatillas, la marca Geda, ya vestían muchos deportistas famosos y populares, especialmente atletas y futbolistas. Fueron los dos grandes mercados a donde se fueron. En los Juegos Olímpicos de 1936, incluso las zapatillas diseñadas por Adi Dassler fueron protagonistas de la hazaña de Jesse Owens en esos míticos Juegos Olímpicos nazis o Juegos de Berlín, ¿no? La guerra no solo rompe la relación de estos dos hermanos, sino también el futuro de esa marca de zapatillas Geda, que tenía ya cierto lugar dentro del mercado. Rudy es llamado a filas, mientras que Adi se queda en la fábrica, que posteriormente, también hay que decirlo, iba a ser forzada a la producción militar de los Panzerschreck, de esos lanzacohetes míticos y otras armas de guerra de los nazis, ¿no? Los Panzerfaust. Esos. Gracias, Gereón. Son como Claro, los que posiblemente se diga de otra manera, pero vamos, lo he escuchado nombrar como Panzerfaust o Yo te lo Panzerfaust. agradezco de verdad que me ayudes con estas cosas porque mi alemán lo tengo un poco oxidado, ¿sabes? No me muevo muy bien. Sé que si lo dices es como si estuvieras enfadado, te vas acercando un poquito más al tono, ¿no? Sí. La relación entre estos dos hermanos se termina ya de romper durante la guerra. Mientras uno, Rudy, estaba en el frente y otro, Adi, estaba a disposición del gobierno nazi haciéndolo básicamente lo que le decían, Rudolf sí que es verdad que huye del frente oriental y eso le llevó a ser juzgado por los nazis. O sea, vio la cosa mala y como hicieron muchos, huyó. La caída de Berlín, de hecho, le salvó, aunque sería juzgado, en este caso, luego por los aliados como colaboracionista. O sea, no le da tiempo a juzgarlo por traidor, por así decirlo, sino que cae Berlín y entonces es juzgado por colaboracionista, ¿no? A consecuencia de una denuncia anónima y que muchos dicen, él mismo lo dijo, que fue su hermano Adi el que la hizo. Ante este sinfín de denuncias y la imposibilidad de jugar a tantas personas, sinceramente, Rudy, que no había dejado de ser pues un soldado, pues fue liberado. En venganza acusa a su hermano Adi de colaborador necesario. Dice, oye, que yo estaba allí en el ejército, estaba allí en el frente, pero que este señor estaba aquí fabricando lanzagranadas.
Sí que es verdad que Adi presentó una férrea defensa donde quedó muy probado que él básicamente lo único que hacía era cumplir órdenes militares. Básicamente podemos decir que estaba expropiada la fábrica y que él hacía el trabajo que le ordenaban. Y de hecho presentó una gran cantidad de testigos que pudieran dar sus testimonios y de que él tenía una nula adhesión política al movimiento nazi. Así que Adi fue también liberado sin consecuencia. En 1948, la empresa conjunta de los Daimlers es disuelta por ambos y ambos hermanos crearon cada uno la suya, Adidas y Puma. Adidas, su nombre viene de Adi, Dassler, Adidas, y Puma fue un brainstorming que hizo Rudy. De hecho, un poco una curiosidad para que lo sepas, Adi era un genio diseñando, era un diseñador buenísimo y Rudy te vendía arena en el desierto. Entonces, digamos que la combinación de los dos era muy buena, pero digamos que el ego de uno y de otro, una relación de hermanos ya fallida, pues no pudo soportar si se crearon estas dos marcas, que también hay que decir que hoy día son la segunda y la tercera firma deportiva del mundo, solo por detrás de Nike, ¿no? Fue una auténtica locura a partir de 1948 lo que sucedió en su localidad natal, ¿no? Porque incluso la propia ciudad se dividió, ¿no? Entre ambas. Si eras de Puma o eras Adidas, la gente se miraba las zapatillas. Había bares que si eras de Adidas no podías entrar con unas Puma. O sea, fue una auténtica casi guerra civil, ¿no? Y bueno, desde aquel momento se lleva una guerra entre ambas que es histórica, ¿no? Y que de hecho el primer golpe, y creo que el definitivo, que fue un gran movimiento de Adidas, que fue firmar a la selección alemana de fútbol en 1954 y que desde entonces viste siempre Adidas, y eso dentro del mercado alemán tiene una importancia mayúscula. Historia también súper interesante. Yo soy de Adidas, ¿no? Pero Yo también. si me regalas una Puma, me las voy a poner. Así que no, sinceramente, el tema del colaboracionismo es que es una historia de la que se podría hablar muchísimo. ¿Quién no era colaboracionista en la Alemania nazi? O sea, ¿qué alemán en pleno nazismo o en plena guerra no era colaboracionista? O sea, es que... Pero eso pasa en todos los regímenes. Es que al final, salvo que fueras un inconsciente o fueras muy valiente y dijeras, es que no me importa morir, te tenías que adherir al régimen. Total. Porque es que no te queda otra. En regímenes tan totalitarios como, por ejemplo, la Alemania nazi, que no había, digamos, espacio para la disidencia. En el caso de Adi Dassler, por poner un ejemplo, imagínate que él se niega a poner su fábrica a disposición del ejército para la fabricación de armas. Pues probablemente hubiera acabado encarcelado y probablemente claro. hubieran puesto un mando militar a controlar la fábrica, y eso hubiera llevado a que toda la gente que dependía de él, que son amigos, familiares, gente cercana, trabajadores, tuvieran una situación bastante peor que si no era él el que estaba un poco dando la cara. Que no está tampoco por salvar ni por... Simplemente que digo que hay que verse en esa situación. Claro, que exactamente, porque claro, se puede decir muy frescamente que llegaran, por ejemplo, los aliados y dijeran, vale, esta empresa colaboracionista, esta también, esta también, esta también. Pero a ver, para que funcionara el régimen o para que Alemania fuera, digamos, o fuera cumpliendo sus objetivos, ¿qué empresa no colaboraba? Ninguna. O sea, todas colaboraban porque todas alimentaban esa maquinaria que era o la Alemania nazi en época de preguerra o el ejército alemán combatiendo contra sus países vecinos. Es que no hay más. Y eso, como he comentado, pasa en todos los regímenes. Siempre hay una pequeña disidencia, pero es que tiene que estar escondida, sobre todo en regímenes así. Y luego, como veremos ahora en nuestro último caso también, luego habrá una parte en la que los aliados digan, a ver, si Alemania tiene que reconstruirse, o sea, hay industrias, hay empresas, hay fábricas, hay personas incluso que tienen que seguir a... Entonces ahí, bueno, sí que es verdad que están los famosos juicios de Nuremberg, pero aparte de eso hubo otros tantos, ¿no? Y es verdad que se siguió una política de nazi sí, pero no mucho, así que, bueno. Claro, exactamente. A ver, desde mi punto de vista, no es lo mismo hacer uniformes para el ejército alemán, para la Wehrmacht o para las SS o para las Juventudes Hitlerianas,
que fabricar el Zyklon B sabiendo que va a ir por unos agujeros a las cámaras de gas y va a matar gente. No es lo mismo a construir lanzagranadas que, no sé, que hacer papillas para los niños alemanes. Es que cada cosa tiene también su lado, ¿no? Entonces, claro, a ver, lo que dices tú, está el nazi y el muy nazi. O sea, está el poco nazi que a lo mejor se ve obligado a hacer cierta acción y el muy nazi que lo hace convencido de decir, no, es que esto hay que fabricar esto para matar rusos en el frente del este, o hay que fabricar esto para matar a los judíos. De hecho, eso es lo que me refiero. Había diferente terminología, porque no era lo mismo ser colaboracionista que ser beneficiario, por ejemplo. O sea, que había un argot incluso a la hora de juzgar a estas personas que estaban inmiscuidas. Me has hablado del Zyklon B y me lo has dejado a huevo para que hablemos de una empresa que se llama IG Farben, que está vinculada a la Bayer, porque fue empresa madre tanto de Bayer como de otras tantas empresas alemanas, ahora los comentamos, y que durante la Segunda Guerra Mundial, como decimos, aunque el objetivo era hablar de Bayer, realmente de quien hay que hablar es de IG Farben, ¿no? Porque era el conglomerado al que pertenecían tanto Bayer como otras empresas. Y que al término de la guerra, de hecho, este conglomerado de IG Farben iba a ser disuelto tras los juicios de Nuremberg por su implicación total en los crímenes de guerra, ¿no? Vamos a hablar un poco de Bayer, que nace en Bremen a finales del siglo XIX como una fábrica de tintes para la industria textil. Curioso, que esa Bayer que hoy día tenemos todos tan en mente, ¿no? Que está tan en nuestro día a día, no deja de estarlo por ser una farmacéutica de ese nivel. Una empresa química, una química. Y que nace, fíjate, como fábrica de tintes, ¿no? Qué curioso, es que suelen tener siempre un comienzo bastante humilde este tipo de empresas. No sé si te has dado cuenta del patrón. A raíz de una I+D que hacen para investigar qué aplicaciones médicas podían tener las sustancias que utilizaban para el tinte, con lo cual vieron otra línea de negocio. Y entre estas descubrieron el ácido acetil salicílico, que estaba presente en la corteza del sauce y que fue lanzado en 1899 como la aspirina, su primer producto médico. Y de hecho fue llegar y besar el santo, ¿no? Porque fue el que más conocido y el que más beneficios le ha traído a lo largo de la historia. La Primera Guerra Mundial, eso sí, le iba a llevar a perder las patentes, que iban a ser confiscadas por Estados Unidos, entre estas la propia aspirina y su uso comercial, que a día de hoy sigue siendo libre y no solo propiedad de Bayer. Es un caso muy, muy curioso de pérdida de una propiedad intelectual tan fuerte como es la aspirina. De hecho, su nombre, el nombre de la aspirina, en algunos países incluso se puede utilizar sin que ese naming también pertenezca a la propia Bayer. Es un caso muy curioso el de la aspirina. Y en 1925 es adquirida por el grupo de compañías químicas IG Farben. Esta fue una empresa necesaria para el Tercer Reich, no solo beneficiaria, sino responsable incluso, ¿no? Son numerosos los delitos de los que fueron acusados hasta el punto en que los juicios de Nuremberg, a causa del grado de implicación, se tomó la decisión de desmembrar al completo esta corporación. De que no fuera una corporación tan fuerte, sino que se pudiera dividir en sus diferentes filiales o subempresas, ¿no? Entre estos encontramos apropiación de plantas químicas en los países ocupados, especialmente en Checoslovaquia y Polonia. Uso de mano de obra forzada, incluso siendo la única empresa que tenía un campo de concentración propio. Además de tener una fábrica en Auschwitz, la planta química Buna, donde se producía caucho. Sí. También con mano de obra forzada. Además, era propietaria de la patente del pesticida Zyklon B, que era manufacturado por De Gesch, que es otra empresa que era propietaria de IG Farben, y que causó de forma demostrada la muerte de millones de ciudadanos de origen judío, polaco, gitanos, eslavos y represaliados políticos. Con su disolución,
IG Farben se desmembró en 4 empresas principales. BASF, que es la mayor química actualmente del mundo. Bayer, que ya la conocemos. Joes, que es hoy Sanofi. Y Agfa, que también es bastante popular por los productos fotográficos. Estas 4 empresas heredaron todas las estructuras y propiedades de IG Farben, la mayor parte. Incluso directivos que fueron acusados en Nuremberg volvieron a sus funciones en alguna de estas compañías una vez cumplieron su castigo. De hecho, IG Farben mantuvo su estructura empresarial hasta 2003 y hasta el día de hoy, de hecho, se encuentra en liquidación de todas sus propiedades. Digamos que es una fase de disolución que tienen que llevar a cabo. Y de hecho, incluso hasta el día de hoy mantienen un contencioso contra afectados por sus acciones dentro de la Segunda Guerra Mundial, de cada que puedan, bueno, pues pagar, que es imposible, ¿no? Pero pagar algunos de estos crímenes cometidos. Bueno, cuando me dijiste que íbamos a hablar de marcas durante la Segunda Guerra Mundial, me vino a la cabeza un libro que recomiendo a todo el mundo, que se titula Auschwitz, los nazis y la solución final, que es del escritor Lauren Ries. Y bueno, este libro me lo leí hace más de 10 años, pero cuando me dijiste eso dije, si en este libro hablaban de una marca que, bueno, contribuyó o se aprovechó del exterminio judío, ¿no? De toda esa red de campos de concentración, de trabajo esclavo, y esa marca era IG Farben. Y bueno, tengo aquí el libro, porque he subido a la biblioteca a coger el libro, y me voy a ir, a ver, esto no lo que voy a contar no lo digo yo, ¿no? Lo dice Lauren Reis en su libro. Y me quiero detener en 2 momentos del libro. Mira, el libro dice así: la IG Farben también consintió en pagar una suma global diaria de 3 marcos por trabajador no cualificado y 4 por trabajador especializado. Se calculó que el rendimiento laboral de cada prisionero del campo de concentración equivaldría al 75% de un trabajador alemán corriente. Asimismo, se llegó a un acuerdo en torno al precio que habría de abonar la empresa por metro cúbico de grava que extrajesen del río Sola los reclusos. En general, las negociaciones estuvieron presididas por una cordial armonía. Ambas partes pusieron de relieve su deseo de ayudarse mutuamente en todos los aspectos posibles. O sea, hubo negociaciones entre el régimen nazi con esta empresa y bueno, y vemos cómo se pagaban a los trabajadores de los campos de concentración. Y bueno, a lo largo del libro se habla de IG Farben, lo va nombrando en ciertos capítulos, y luego aquí, en esto que quiero comentar ahora, habla de Bayer, ¿no? Y aquí dice así Lauren Ries en su libro. Dice, los presos de Auschwitz fueron incluso vendidos a la compañía Bayer por la IG Farben, como conejillos de indias en los que probar nuevos medicamentos. Uno de los comunicados dirigidos por Bayer a las autoridades de Auschwitz señala que el convoy de 150 mujeres llegó en buenas condiciones. Sin embargo, no logramos obtener resultados concluyentes porque todas murieron durante los experimentos. Vale. Solicitamos amablemente que nos envíen otro grupo con igual cantidad de mujeres y por el mismo precio. Estas mujeres que habían muerto durante las pruebas de un anestésico experimental costaron a la compañía Bayer 170 marcos cada una. O sea, es que se vendían como ganado. O sea, es que yo ya te digo, cuando leí este libro en su día, el libro es imperdible. O sea, sí, es que lo recomiendo porque analiza desde esa fijación del régimen nazi por exterminar al judío, a las minorías étnicas, a los alcohólicos, a los deficientes mentales, o sea una barbaridad. Pues habla desde ese inicio hasta ya la liberación de los campos de concentración, habla de toda la maquinaria, esa industria de exterminio de campos como el de Auschwitz-Birkenau. Y bueno, y mira la anécdota de IG Farben metido en todo este lío. Y bueno, lo que he comentado lo recomiendo mucho. No sé si se seguirá vendiendo, imagino que sí, pero aquí está la anécdota de IG Farben en los campos de concentración y en la Alemania nazi. Sí, además me acuerdo cuando estuvimos hablando de este episodio porque al final, a ver, tratan temas delicados, ¿no? Que era un poco complicado el hecho de abordarlo, pero que al final todas las empresas
tienen su historia. Todas las marcas tienen su historia. Y muchas veces pues no podemos ser tampoco ajenos a ello, ¿no? Sí que es cierto que hay marcas que han luchado contra eso y está esa adhesión, ¿no?, al fondo de compensación para al menos, bueno, pues intentar reparar algunos de los males, pero a muchas les tocó nacer en un momento donde había una convulsión política, militar e incluso social que les llevó en muchos casos a desarrollar sus buenas ideas y grandes ideas dentro de un contexto en el que tomaron unas decisiones que evidentemente no son éticas ni están sujetas a la Declaración de Derechos Humanos y a lo que cualquier persona se merece, evidentemente. Claro, y bueno, aquí hay que decir, para, digamos, dejar las cosas claras, que una marca no actúa, o sea, actúan los que dirigen esa marca, ¿no? O sea, igual que una marca, los responsables de una marca de hoy no son responsables de lo que hicieran los dirigentes de esa marca en el pasado, para nada. Entonces, claro, digamos que IG Farben como marca, como, digamos, persona jurídica, no es una persona física, como persona jurídica, no decide. O sea, no decide el hacer estas cosas. Eso lo decidieron personas que dirigían esas empresas. O sea, personas que igual que hemos comentado antes, muchos colaborarían porque no les quedaba más remedio y otros lo harían fervientemente por el régimen nazi y por los objetivos que perseguía la Alemania nazi, y utilizaron estas empresas para favorecerse a sí mismo y enriquecerse, y en cierto modo los que lo harían convencidos de que estaban haciendo lo correcto, pues para exterminar a los judíos o colaborar en esa maquinaria de exterminio de campos de concentración o contribuir a la guerra, como hemos comentado antes, como hicieron ciertas marcas, y otras, como por ejemplo Fanta, para, digamos, poder sobrevivir, poder mantener esa industria que se había creado gracias a Coca-Cola y que una vez es sancionada, digamos, persigue el mantener toda esa industria y el que no se pierda y que sigan trabajando los trabajadores y todo eso. En este caso, por ejemplo, y hablando de IG Farben, sí que es verdad que también hay que lanzar una reflexión, ¿no?, de cómo, bueno, pues esa corporación fue desmembrada en 4 partes que eran necesarias para la reconstrucción de la propia Alemania, ¿no?, por la importancia que tenía dentro del tejido industrial del propio país y que al final, bueno, pues llevarla hasta sus cimientos, aunque tuvieran motivos para ello, pues hubiera supuesto un perjuicio para los propios alemanes y hubiera dificultado mucho más el hecho de que salieran de la situación en la que quedó el país. Y bueno, se podría hablar en otros programas, como hemos comentado, que hay muchas marcas que estuvieron implicadas en la Segunda Guerra Mundial. No quiero comentarlo porque no me acuerdo muy bien del nombre de la marca y tampoco quiero hablar digamos, de marcas que a lo mejor realmente no están relacionadas, pero sí que me suena, y creo que se comenta de pasada en este libro, que ciertas acerías alemanas fueron las que construyeron los hornos crematorios. Ciertas compañías alemanas emplearon muchísima mano de obra para construir carreteras y caminos en Alemania, y morían, o sea, literalmente morían los prisioneros de los campos de concentraciones construyendo esos caminos. ¿Cuántos prisioneros de campo de concentración no murieron literalmente extrayendo roca de esas minas al aire libre? O sea, es que es lo que comento. Podríamos seguir hablando de marcas en un futuro y bueno, y la verdad que el tema es súper interesante. En este aspecto es bastante escabroso y bueno, es historia, como hemos comentado antes, y hay que contarla, ¿no? Nosotros lo dejamos abierto por si gusta, tanto a tus oyentes como los míos, como nuestros oyentes, que nos dejen un comentario en la pestaña de iVoox, que sabes que a nosotros nos encanta. Además, tú y yo tenemos la, creo, bonita y sana costumbre, ¿no?, de responder siempre y de interactuar con ellos. Y de hecho, incluso más de una vez nos han llevado a que traigamos nuevo contenido también de mucho interés. Así que estaría encantado
de que esas historias que tienen de oídas y tal, pues la volcaran en la pestaña de comentarios y pudiéramos generar un segundo episodio. Que ya tengo preseleccionadas 2 o 3 marcas, pero bueno, siempre está bien conocer nuevas historias, así que a mí me encantaría personalmente. Pues sí, pues animamos a los oyentes a que dejen sus comentarios, a que aporten, a que den nuevas ideas. En este caso podemos decir que tenemos mucha suerte. Pues ha sido un placer volver a grabar contigo, Gerión, y volver a traer este episodio, esta historia tan... Exactamente, la verdad que es un placer hacer estos programas contigo, Javi. Nos volvemos a unir, la Biblioteca de la Historia y Pasaporte Historia, y la verdad que bueno, nos gusta traer estas historias, estos capítulos menos conocidos, ¿no? O más desconocidos, y que bueno, que afecten a marcas que hoy día sigan activas, o afecte, digamos, en lo personal a ciertas personas. No queremos, sinceramente, hacer daño a nadie. Lo que pretendemos es que se conozca la historia, y ese es nuestro objetivo. Así que, bueno, sin más, yo me despido y decir siempre a los oyentes, como siempre decimos, que gracias por escucharnos, porque gracias a ellos hacemos estos programas. Pues igualmente, Gerión, muchísimas gracias por este ratito. Bueno, un abrazo, Javi. Un abrazo fuerte. Chao, chao.